Bueno, voy a hablaros de este libro de Andrea Fraser, titulado De la crítica institucional a la institución de la crítica, publicado en la editorial Siglo XXI, en la serie Zona Crítica. Es un libro que apareció publicado en el año 2016 y ha sido un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este libro tiene un prólogo del crítico, curador y profesor Cuauhtémoc Medina, actualmente curador jefe del Museo Universitario de la Universidad Autónoma de México. Y en ese prólogo, Cuauhtémoc Medina pues hace una revisión de los planteamientos de Andrea Fraser, sobre todo subrayando la importancia que tiene esta creadora la site specificity, la especificidad del lugar y sobre todo el trabajo sobre y en torno a las instituciones artísticas y académicas como los ámbitos en los que preferencialmente se encuentra desplegado su trabajo y sobre todo entendiendo que su trabajo es, así lo califica, una infiltración contextual. Recoge aquí una cita de Andrea Fraser que dice que la institución está dentro de nosotros y que no podemos salir de nosotros mismos. Sobre todo, esta artista ha comprendido que el trabajo que se realiza o que el trabajo que ella realiza tiene que ver con la economía de servicios y con la estructura que tiene el capitalismo contemporáneo y sobre todo con cuáles son las formas hoy del trabajo cognitivo, del trabajo inmaterial, en un análisis que tiene perspectivas sociales y también que tiene que ver con cuestiones que trata el psicoanálisis, pero también tiene que ver con la cuestión del campo cultural o del capital simbólico cultural, tal y como lo analizó el sociólogo Pierre Bourdieu, hablando de la formalización de las economías del prestigio y de las competencias dentro del campo cultural. Termina su introducción Cuauhtémoc Medina señalando que Fraser plantea su obra como una contrapráctica en el campo de la producción cultural. Son distintos los textos que aquí se recogen de Andrea Fraser. El primero de ellos es un texto que se titula De la crítica de las instituciones a la institución de la crítica, un texto fundamental, en mi opinión, que en el que comienza, publicado originalmente en Artforum en el volumen 44, en el número 1 de septiembre del 2005, de las páginas 278 a la página 286. Este ensayo comienza diciendo que casi 40 años después de la primera aparición, las prácticas asociadas hoy a lo que se llama crítica institucional son vistas por parte de muchos como prácticas finalmente institucionalizadas. Es algo que tiene que ver con cómo revisamos hoy las intervenciones de los años 70, por ejemplo, de Hans Haacke o los trabajos de Daniel Buren. Sobre todo lo que le preocupa a Andrea Fraser es cómo pueden pretender criticar las instituciones del arte unos artistas, como estos artistas conceptuales, que se han convertido ellos mismos en instituciones y en referentes de la historia del arte. Michael Kimmelman ilustraba bien este escepticismo, dice en su reseña sobre la muestra de Daniel Buren en el Museo Guggenheim de Nueva York que publicó en el New York Times. Si bien la crítica de la institución museística, decía allí Kimmelman, y el estatus de la mercancía de arte fueron ideas anti-establishment del arte cuando las planteó Daniel Buren hace 40 años, ahora este artista se ha convertido en un artista oficial de Francia, papel que, dice este crítico, no parece molestarle ni a él ni a los fans que le aclaman. Bueno, esta suerte de neutralización institucional o histórico-canónica de los críticos de la institución museística o de la institución artística es el punto de partida de Andrea Fraser, que también se pregunta cómo podríamos entonces imaginar y también efectuar una crítica a las instituciones artísticas cuando los museos y el mercado han crecido hasta transformarse en un aparato totalizador de la reificación cultural. Sabemos quiénes fueron los fundadores de esta crítica institucional, fundamentalmente, digamos, Michael Asher, Marcel Broders, Daniel Buren o Hans Haacke. Hay un ensayo fundamental sobre esta cuestión que escribió Benjamin Bucklock en el año 1982, titulado Allegorical Procedures, procedimientos alegóricos, en el que describe los análisis de Buren y de Michael Asher
sobre el lugar y la función que desempeñan las convenciones estéticas en el seno de las instituciones y también sobre las operaciones de Hake y Brosdaers que revelaron el carácter ideológico de las condiciones materiales de las instituciones. Andrea Fraser retoma ese ensayo y también cuenta cómo en el año 1985 leyó La teoría de la vanguardia de Peter Bürger, que se publicó en Alemania en el año 1974, y como una de las tesis centrales de ese libro es que con los movimientos de vanguardia del sistema artístico se alcanzó la cima del periodo o del estadio autocrítico. El dadaísmo, decía Bürger, ya no critica las tendencias artísticas precedentes, sino la institución arte tal y como se ha formado en la sociedad burguesa. A mediados de los 80, los estudiantes del Whitney Independent Study Program de Bucklock o de Craig Owens, en un lugar donde también impartían clases Hans Hacker y Martha Rosler, en ese lugar empezaron a contemplar esta idea de la crítica de las instituciones como algo que se estaba canonizando, que se estaba institucionalizando. Sin duda, los trabajos de Asher, de Buren, de Hacker, de Rosler, las teorías de Bucklock o de Bürger se volvieron rápidamente en ese momento canónicas. La crítica de la institución parece que ya era una institución totalmente asimilada. No obstante, dice en la página 16 de este libro Andrea Fraser la idea de que la crítica institucional contrapone el arte a la institución o pretende que las prácticas artísticas radicales puedan existir o hayan existido alguna vez fuera de la institución del arte antes de ser institucionalizadas por los museos, queda desmentida en todo momento por los escritos y las obras de Asher, Brosdaers, Buren y Hake. Ya en el año 1964, en la primera exposición en una galería de Brosdaers, el anuncio era una confesión. Al final, decía Brosdaers, se me pasó por la cabeza la idea de inventar algo fingido. En el año 1970, Buren, en su texto La función de los museos, decía que si el museo pone su impronta, si impone su marco de un modo indeleble y profundo a cuanto se exhibe en él, lo logra fácilmente porque todo lo que expone el museo solo se considera y produce con la intención de ser colocado en él. En el texto Función del estudio del año siguiente, 1971, Brosdaers no pudo ser más claro al afirmar que el análisis del sistema del arte pasa ineludiblemente por la investigación tanto del taller como del museo, en tanto que costumbres, y esas costumbres, decía Buren, esclerotizan o son esclerotizantes del arte. Las intervenciones post-estudio de Michael Asher o de Daniel Buren, realizadas ahí en esa década de los 70, tenían un carácter rigurosamente site-specific, pero fueron evolucionando como un medio no solo de reflexión sobre estas condiciones institucionales, sino también para resistir las propias formas de apropiación sobre las que reflexionaban. Marcel Brosdaers, en sus gestos, dice Fraser, de complicidad melancólica, fue en cualquier caso el maestro supremo de la puesta en práctica de la obsolescencia crítica, como sucede en su magno proyecto del Museo de las Águilas, que comenzó a articular en torno a 1968. Hans Hake realizó una proclama en el año 1964 en la que advertía que los artistas, lo mismo que sus partidarios y sus enemigos de cualquier color ideológico que sean, son involuntariamente socios, esto es, participan juntos en el mantenimiento y o el desarrollo de la composición ideológica de su sociedad, trabajan dentro de ese marco, ponen el marco y a ellos los enmarcan o engatusan. Toda esta cuestión del marco del arte y de la cuestión del marco del arte es un asunto que a mí particularmente me ha preocupado y al que dedico el ensayo, digamos, articulador y de arranque de mi libro Estética de la Crueldad, y esa idea de que no solamente no se ha desbordado el marco ni se ha suprimido el pedestal en el mundo del arte, sino que el marco se ha estado constantemente reinstalando, solo que ahora son los sistemas de delimitación propiamente aquello que aparece como obra de arte principal, como sucede con la famosa pieza de Hans Hake, el cubo de condensación del año
1965. Andrea Fraser toma también en cuenta cómo estos marcos conceptuales o perceptuales del arte contemporáneo fueron o tienen que ver mucho con la herencia duchampiana. Por ejemplo, advierte como Michael Asher fue, en cierto sentido, unos pasos más allá de Duchamp, dado que el arte no es arte porque esté firmado para Michael Asher por un artista o se muestre en un museo o en algún otro lugar de carácter institucional. El arte es arte cuando existe para unos discursos y prácticas que lo reconocen como arte, esto es, unos discursos que lo tasan y evalúan como arte, lo consumen como arte, ya sea como objeto, gesto o representación de una idea. La institución del arte no es algo externo a cualquier obra de arte, sino la condición irreductible de su existencia como arte. Esta concepción o esta localización estética, pero también sociológica y este site-specific discursivo es también algo que pone en relación Andrea Fraser con la noción de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, de el habitus, es decir, de lo social hecho cuerpo y de lo social convertido en institución. La institución está en buena medida dentro de nosotros y nosotros, dice Fraser, es una cita que anteriormente ya ponía en boca Cuauhtémoc Medina o que Cuauhtémoc Medina subrayaba, nosotros no podemos salir de nosotros mismos. La crítica institucional, es lo que viene a decir Andrea Fraser, siempre ha estado institucionalizada. Sería única, dice, entre esos legados por saber reconocer el fracaso de los movimientos vanguardistas y las consecuencias de tal fracaso, a saber, no la destrucción, no se ha producido la destrucción del arte, sino su explosión más allá de los límites tradicionales de los objetos y los criterios específicamente artísticos. La institucionalización de la negación de la competencia artística que Duchamp llevó a cabo con el ready-made transformó dicha negación en una suprema afirmación de la omnipotencia de la mirada artística y de su poder ilimitadamente integrador. Así se abrió la vía a la conceptualización y a la conversión en mercancía artística de todo. La razón de esto hay que buscarlo, subraya Andrea Fraser, en el fracaso de la intención vanguardista, que era una intención de superar el arte. Expandimos el arte y lo metemos todo dentro de él, pero tal vez ahí pierde su carácter crítico. Hans Hacke, por ejemplo, tomó la institución como red de relaciones sociales y económicas e hizo visibles las complicidades entre las esferas aparentemente contrarias del arte, el Estado y las corporaciones, subrayando las dimensiones especulativas y los procesos de robo y de usura en los patronatos, por ejemplo, los museos, y sobre todo hablando del boom del consumo artístico y del consumo del lujo, pero sobre todo cómo se estaba produciendo en el arte una suerte de tendencia altamente ideológica de escapismo. Lo que quiere subrayar fundamentalmente Andrea Fraser es que nosotros somos la institución y la cuestión es saber qué clase de institución somos, es decir, qué clase de valores institucionalizadas, qué formas prácticas premiamos y a qué clase de premios aspiramos. Es decir, hay que saber cómo nos insertamos en la institución misma y sobre todo qué tipo de institución de la crítica estamos desplegando y ejerciendo. Y podría ocurrir, así termina el ensayo, que sea esa misma institucionalización la que permita a la crítica institucional juzgar la institución del arte frente a las pretensiones críticas de sus discursos legitimadores, frente a la autorrepresentación como lugar de resistencia y a la contestación, y frente a sus mitologías de radicalidad y de revolución simbólica. El segundo de los textos del libro se titula El 1% c'est moi y es un texto del año 2011 que se publicó, según aquí se advierte, por primera vez en alemán y en inglés en el número 83 de la revista Texte sur Kunst en septiembre del 2011, de la página 114 a la 127, y después está descargable desde la página web del Whitney Museum of American Art y fue parte de la contribución de Andrea Fraser a la Bienal del Whitney del 2011. Esa frase que pone aquí, el 1% c'est moi, es un juego con l'état c'est moi, el Estado soy yo, atribuida a Luis XIV de Francia, y también a la frase conocidísima de Gustave Flaubert de Madame Bovary c'est moi, Madame Bovary soy yo.
Este es un texto en el que plantea Andrea Fraser una reflexión sobre el coleccionismo y parte de la pregunta: ¿quiénes son los coleccionistas hoy de arte contemporáneo? En una época en la que en la lista alfabética de los coleccionistas se encuentra, por ejemplo, en la cima o se encontraba Roman Abramovich con una fortuna estimada en la revista Forbes de 13.400 millones de dólares, o también figuras como Bernard Arnault, considerado en ese momento el cuarto hombre más rico del mundo, según Forbes, que controla LHMH y que a pesar de la crisis de deuda sigue siendo una de las grandes empresas del sector del lujo, con grandes ventas y con enormes beneficios. Y esta cuestión de quiénes son los coleccionistas y cuáles son sus movimientos es algo que le interesa a Andrea Fraser. En la página 29 dice que hasta hace una década uno de los textos de economía más citados acerca del mercado del arte era una comunicación titulada Natural Value, sobre arte y invención, un juego flotante, escrita en el año 1986 por William J. Baumol. En ella Baumol analiza varios siglos de datos de precios y llegaba a la conclusión de que la tasa de rentabilidad real de las inversiones en arte era básicamente cero, un resultado no demasiado alentador para los coleccionistas de arte. En el año 2002, dos economistas de la New York University, Jiang Ping Mei y Michael Moses, afirmaron poder desmentir a Baumol y comenzaron a publicar un análisis de los resultados de las subastas de arte, donde mostraban que el arte obtenía, decían ellos, mejores resultados que otras muchas inversiones, y eso fue el comienzo del May-Moss Art Index y de su negocio de consultoría Beautiful Asset Advisors. Finalmente, 2 años después, un grupo de economistas comenzó a buscar en esos índices comparativos no simplemente la prueba del valor como inversión del arte, sino una explicación a la estructura de los precios en el mercado del arte. William Gottsman y Luc Rennebuch y Christophe Spangers sospecharon que los rendimientos del mercado de acciones tienen de hecho un impacto directo sobre los precios del arte al incrementar el poder de compra de los más ricos. Como señalaron en su artículo Art and Money, su análisis no halló una correlación entre la rentabilidad del arte y las variables de renta genéricas, como puedan ser el PIB o la renta personal total, sino únicamente con la desigualdad de renta. Los precios del arte, decían, no suben cuando la sociedad en su conjunto se hace más rica, sino solamente cuando aumenta la desigualdad entre las rentas. Un vistazo al índice Gini, que registra la disparidad de rentas a escala mundial, muestra que los países con las expansiones más notables en el mercado del arte de las últimas 2 décadas son también los que han experimentado los mayores índices de aumento de la desigualdad. Esto es Estados Unidos, Gran Bretaña, China y el país con el boom o uno de los boom más recientes que era o que es la India. En 2008 el umbral de ingresos de Estados Unidos para entrar en el 1% de los más ricos estaba cifrado en una renta bruta de $380.000, lo cual difícilmente capacita para ser coleccionista de envergadura. Solo a partir del umbral de 0,1%, es decir, de los que tienen casi 2 millones de dólares de renta, se comienza a poder entrar en esa clase, entre mil comillas, benefactora. El incremento del número de lo que se llama High Net Worth Individuals, esto es, personas con muy alto ingreso o alto nivel de ingresos, o los HNWI, es decir, personas con fortunas por encima de 1 millón o 30 millones de dólares respectivos, es un índice que, como digo, tiene mucho que ver con cuál es la dimensión exacta hoy del coleccionismo. Y el número de esos sujetos ha ido duplicándose entre el 1997 y el 2007 y se ha recuperado ese índice después del bajón sufrido en el momento de la crisis. Es decir, hay cada vez más lo que se llaman inversiones de capricho. En Estados Unidos, advierte Andrea Fraser, las causas de la creciente desigualdad son bastante claras. Unas políticas
antiimpuestos y antigobierno que han dado la vuelta al sistema fiscal progresivo y han conducido a la liberalización empresarial y financiera, pero también ataques políticos y legislativos contra las organizaciones sindicales que han llevado unos salarios a la baja junto con la desregularización que han eliminado cualquier limitación a las exorbitantes indemnizaciones a los ejecutivos. A veces se habla de las guerras culturales, pero en realidad se trata de un sistema de robo sistemático o de unas acciones que lo que conducen es a proteger a los bancos y a sus accionistas, algo que conocemos de sobra a partir del llamado rescate bancario y la imposición planetaria del austericidio. Muchos de nuestros mecenas o compradores trabajan en realidad esforzadamente para preservar el sistema político y financiero que hará que su riqueza y la desigualdad siga creciendo en los próximos decenios. Es decir, lo que es bueno para el mundo del arte tal vez haya sido desastroso para el resto del mundo. Y tiene mucho que ver con la ideología antiimpuestos y sobre todo con la crítica neoliberal radical del Estado y del gobierno. Tanto si elegimos, dice en la página 39, participar en esta economía como abandonar por completo el terreno del arte, al menos tendríamos que dejar de racionalizar esa participación en nombre de unas prácticas artísticas presuntamente críticas o políticas, o incluso, para colmo, como si esas prácticas tuvieran que ver con la justicia social. Hoy, dice Andrea Fraser, la única alternativa, entre comillas, es reconocer nuestra participación en esta economía y hacerle frente de manera directa e inmediata en todas nuestras instituciones, incluidos los museos, las galerías y las publicaciones. Cada vez, dice en la página 35, estoy más convencida de que la política dentro del mundo del arte es, en gran medida, una política de la envidia y de la culpa, o del interés propio generalizado en nombre de una forma de autonomía privilegiada y estrecha de miras, y que la mayoría de las veces la crítica brinda negación más en un sentido freudiano que marxista, poniendo entre todo distancia entre estas condiciones económicas y nuestra implicación en ellas. Y esta dimensión, digamos, de un arte presuntamente crítico pero cómplice con el sistema, le lleva a concluir en este ensayo que los comisarios, los críticos y los historiadores del arte, además de los artistas, tienen que retirar su capital cultural de ese mercado. Como mínimo debemos empezar, dice, a valorar si las obras de arte cumplen o dejan de cumplir unas pretensiones políticas o críticas a la altura de sus condiciones sociales y económicas. Debemos, dice, recalcar que aquello que las obras de arte son económicamente determina de manera sustancial lo que significan socialmente y también artísticamente. Estamos plenamente institucionalizados y sobre todo tenemos que saber cómo se producen, reproducen y recompensan unas formas específicas del capital. Este es el segundo de los textos, el tercero se titula Como en casa en ninguna parte y es un trabajo, dice, en reelaboración a partir de temas de ensayos anteriores y es un trabajo que ha aparecido en distintas publicaciones, como sería el caso de Museum 21, Instituciones, Ideas y Prácticas, en el Iris Museum en el año 2011 o también en la revista Tes Kunst y en este trabajo que fue escrito en el otoño del 2011 también para la Bienal del Whitney, hace una reflexión sobre las condiciones sociales del arte en general, pero también de su propio trabajo y de las situaciones contradictorias o fraudulentas en las que ella cree o piensa que se encuentra envuelta. Y sobre todo aquí escribe este ensayo en la perspectiva de reflexionar sobre los vínculos que tiene su trabajo con el movimiento Occupy Wall Street y con la ola de crítica a la política neoliberal que se extendía en ese momento por el mundo y particular y concretamente por los Estados Unidos. El mundo del arte, lo tiene muy claro Andrea Fraser, ha evolucionado hasta convertirse en un modelo ejemplar del tipo de mercado donde el triunfador arrambla con todo. En este sentido, el mundo del arte es una manifestación también del carácter y las dinámicas neoliberales. Yo misma, dice en la página 44, he defendido que el potencial crítico y político del arte reside en su inserción misma dentro de un campo social profundamente conflictivo que solo puede ser confrontado eficazmente in situ.
Hay una vitalidad, sin duda, del mundo del arte contemporáneo como un territorio de crítica y contestación, a medida también que sus prácticas alcanzan una complejidad para intentar hacer frente a los desafíos conceptuales y reales de la globalización y a las dinámicas del neoliberalismo y del postfordismo y de los nuevos regímenes del espectáculo, pero también asumen la crisis de la deuda y el ascenso del populismo de derechas y sobre todo se dan cuenta de cómo están creciendo los niveles de la desigualdad. Existen sin duda diferentes mundos del arte y el discurso del arte no solamente es el discurso de los críticos, los comisarios y los artistas y los historiadores involucrados en la bienalización, sino que tiene que ver con un campo que tiene diferentes formas y sobre todo un mundo del arte que se ha concentrado cada vez más en producir efectos o en pretender producir efectos en el mundo real y en concebir el arte, o así lo intentan muchos artistas, como un agente de crítica social cuando no para algunos entenderlo como un agente del propio cambio social. El resultado ha sido, según Andrea Fraser, una brecha cada vez más ancha entre las condiciones materiales del arte y sus sistemas simbólicos, entre lo que la inmensa mayoría de las obras del arte son hoy, lo que son social y económicamente, y lo que los artistas, los comisarios, críticos o historiadores dicen que las obras de arte hacen y significan. Las afirmaciones genéricas, dice en la página 47, y a menudo incontrovertidas de que de algún modo el arte critica, niega, cuestiona, desafía, contradice, contesta, subvierte o transgrede las normas, las convenciones, las jerarquías y las relaciones de poder y dominación o cualquier otro tipo de estructuras sociales, normalmente reproduciéndolas de una forma exagerada, desplazada o en algún sentido distanciada, alienada o extrañada, parecen, dice Andrea Fraser, haber acabado siendo apenas una justificación de algunas de las formas más cínicas de colaboración con varias de las fuerzas más corruptas y explotadoras de nuestra sociedad. Plantea Andrea Fraser que volver a releer o adentrarse en las reglas del arte de Pierre Bourdieu. Allí, por ejemplo, Bourdieu se preguntaba, ¿qué es en efecto este discurso que habla del mundo social o psicológico como si no hablara de él? Que solo puede hablar de este mundo con la condición de hablar de él como si no hablara de él, es decir, de una forma que lleva a cabo para el autor y el lector una negación en el sentido freudiano de la Verweigerung, esto es, de lo que expresa. Tal vez la cuestión aquí de la negación o de la denegación de lo social y de su determinación son centrales en el arte y en su discurso, y puede que sea incluso la lógica genuina de los fenómenos artísticos mismos. Es decir, tenemos que pensar la disposición crítica y también la capacidad generalizada que tiene el arte de neutralizar las urgencias ordinarias y de poner entre paréntesis los fines prácticos. Es decir, tenemos que pensar el fenómeno del distanciamiento como un fenómeno crucial en Brecht, en el surrealismo y a través del arte de vanguardia, pero también incluso del arte posmoderno. Y también pensar esa dimensión de lo estético en todo lo que es el magma del discurso del arte, que ya no habla del mundo social y psicológico como si hablara de él. Habla, dice en la página 50, incesantemente de ese mundo, en especial de sus aspectos económicos, financieros y afectivos. Pero no obstante, dice Andrea Fraser, creo que en gran medida habla de ese mundo para no hablar de él todavía de nuevo bajo formas que específicamente efectúan una negación en sentido freudiano o incluso una sublimación, una negación o una denegación, una forclusión de lo económico. Freud describe la negación como un procedimiento por el cual el contenido de una imagen o idea reprimida puede abrirse paso hasta la conciencia, llegando incluso a la plena aceptación intelectual. Pero aún así, la represión sigue estando ahí, porque esa función intelectual se separa aquí del proceso afectivo. Como tal, en el sentido psicoanalítico, la negación funciona como un mecanismo de defensa que produce una contradicción en el discurso que manifiesta, pero también pretende contener un conflicto frente a los impulsos o afectos contrarios entre un deseo y un imperativo antagónico o entre un deseo y una prohibición que puede estar representada por la propia negación, además de funcionar como un mecanismo de defensa y compensatorio. Freud califica la negación de fundamental para el desarrollo del juicio.
¿Le parece a Andrea Fraser que gran parte del discurso artístico, como el propio arte, está movido hoy por la lucha que intenta gestionar y limitar la venenosa combinación de envidia y culpa provocada por la complicidad y la participación en un mercado altamente competitivo y sobre todo esencialmente abusivo? Sin duda, la tarea del arte y especialmente la del discurso del arte será la estructuración de una reflexión acerca precisamente de las relaciones inmediatas, vividas, interesadas, escindidas y repudiadas. Hay por tanto que atravesar la negación, la forclusión, la sublimación freudiana, pero no solo como un mecanismo de defensa, es también un paso hacia la superación de la represión y la recuperación de ideas y afectos escindidos. Es un momento central en el desarrollo no solo del juicio, sino también del pensamiento. Hay por tanto que entrar en un desvelar que velando, pero también en una producción de un reconocimiento que nos permita comprender los procesos de cambio, pero también las dinámicas del reconocimiento. Y este análisis no descubre ningún no que provenga del inconsciente, sino que sobre todo lo que hace es colocarnos en una posición que Freud ya caracterizó en su ensayo sobre la negación. Nos tomamos, dice allí, la libertad para interpretar, pero sobre todo para prescindir de la negación y extraer el contenido puro de la ocurrencia, pero sobre todo para pensar el cambio del significado en ciertas situaciones. Pudiera ser en efecto que la salida de las contradicciones, así termina el ensayo Andrea Fraser, aparentemente irresolubles del mundo del arte, se halla al alcance de nuestra mano, no en la próxima innovación artística, no inmediatamente en lo que hacemos, sino en lo que decimos de aquello que hacemos. Esto es en el discurso artístico. Esta es una de las situaciones importantes de este libro, y es que este libro viene a plantear que puede ser el discurso crítico, es decir, la institución de la crítica, más que la crítica institucional, es decir, que los procesos reflexivos y los procesos teóricos, hoy tal vez un campo de batalla de las propias prácticas artísticas y sobre todo que nos muestre cómo podemos abrir brecha en un sistema que parece totalmente cerrado o que parece no ofrecer ninguna exterioridad. En la segunda parte del libro tenemos textos sobre algunas de las acciones más conocidas e importantes de Andrea Fraser, sus visitas guiadas. El primero de ellos es una visita por el museo que lo realizó en el año 1989 en el Philadelphia Museum of Art y fue una visita guiada que creó, digamos, el campo de una serie de actividades que fue desarrollando en distintas ocasiones y precisamente cuando yo conocí a Andrea Fraser fue dando una conferencia acción en la Feria de Arte de Guadalajara en la que sin duda ella se fue convirtiendo cada vez más en un referente. El segundo de los textos se titula ¿Puedo ayudarle en algo? Y es una performance que realizó en 1991 en la Galería Comercial de Arte American Fine Arts de Nueva York, en una instalación realizada por Alan McCollum, y tenemos aquí también ese ejercicio performativo, ese ejercicio de crítica. Tenemos también el texto de discurso de apertura que pronunció el 26 de septiembre de 1997 en San Diego durante la inauguración de Insight 97 y que pertenece a ese tipo de conferencias acción, ese tipo de conferencias performance. El siguiente se titula Verdad que es un lugar maravilloso, es un recorrido por el Museo Guggenheim de Bilbao y es un texto que escribió en primavera del año 2003 como una contribución al simposium sobre museos y el público de la esfera global, celebrado en la Bellagio Conference de la Fundación Rockefeller y luego fue presentado como audio en el Guggenheim de Bilbao y inspiró una cinta de vídeo titulada Little Frank and His Carp y ha aparecido en el libro este texto de Ana María Guas y Joseba Zulaika, Learning from Bilbao Guggenheim, publicado en Reno, en el Centro de Estudios Vascos, con la conocida imagen de Andrea Fraser en el atrio del Museo
Guggenheim de Bilbao con la audioguía con la cara de perplejidad del público que está sucediendo a esa acción de ella excitada en una de las columnas del edificio de Frank Gehry. También en este mismo volumen, la tercera parte se titula Palabras de artista. El primero de los textos es una declaración de artista en el que vuelve a retomar o a mostrar su interés por Sigmund Freud, en el que comienza diciendo que Freud finalizaba un artículo titulado sobre la dinámica de la transferencia con la afirmación de que en definitiva nadie puede ser ajusticiado in absentia o in effigie, y que su interés por el site-specific viene motivado por esa idea. El compromiso, dice Andrea Fraser, que ella tiene con la crítica institucional parte del hecho de que como artista y como escritora, en la medida en que escribo, las instituciones artísticas y académicas son los lugares donde se sitúa su actividad. Concibe esos lugares como un conjunto de relaciones, como relaciones sociales y económicas, pero también subjetivas, y el psicoanálisis define igualmente en gran medida lo que para ella es un imperativo tanto práctico como ético en el momento de trabajar específicamente sobre el lugar. Si uno considera, dice Fraser, la práctica, es decir, la práctica crítica y la contrapráctica como la transformación de unas relaciones sociales subjetivas o económicas, entonces el mejor y tal vez el único punto de compromiso con esas relaciones está en su escenificación. Esa dimensión ética de la site specificity tiene que ver con la forma en la que ella comprende la práctica artística como una forma contrapráctica dentro del campo de la producción cultural, pero sobre todo, como ella ha dicho, como una escenificación crítica, que es lo que hace en sus performances. Aquí se incluye, por ejemplo, también el texto Bienvenida oficial, que fue un encargo de la Mica Foundation, representado por primera vez el 28 de noviembre del año 2001. Bueno, en este libro también se incluye Proyección, que fue desarrollado como guión para una instalación en doble canal, con todo lo que es el texto que ahí se desarrolla. La cuarta de las partes del libro se titula Bienes estéticos y servicios artísticos, con textos como Dentro y Fuera de lugar, donde vuelve a plantear la cuestión del marco del arte y la crítica institucional, retomando a Michael Asher, a Marcel Broddaers, a Daniel Buren y a Hans Hacke, pero sobre todo subrayando el papel del marco y el papel de las instituciones, y sobre todo, bueno, esas instituciones que son capaces de tragarse todos los dispositivos críticos. Otro texto, el siguiente, se titula Cómo prestar un servicio artístico, que es un texto que presentó en forma oral por primera vez en el año 1994 en la Galería Dipot de Viena, en el que subraya una vez más que todos estamos prestando servicios y que todos formamos parte de las instituciones. El siguiente texto se titula ¿Qué es intangible, transitorio, mediador, participativo e interviene en la esfera pública?, que es un texto que apareció en la revista October en el número 80 de primavera del año 1997. El siguiente texto se titula la crítica de la autonomía artística, que fue una comunicación oral del año 1996, que apareció también en la revista October en el número 80, en el que realiza pues una, como siempre, muy bien elaborada reflexión sobre toda esta dinámica de la crítica site specificity, de la crítica específica y de las dinámicas que ha tenido el arte conceptual, y sobre todo hacia dónde ha ido caminando la autonomía artística en este marco paradigmático del arte contemporáneo. La sección quinta del libro se titula Socioanálisis y psicoanálisis. El primero de los textos se titula Citar, dicen los cavilios es resucitar, y es un homenaje, dice ella misma, a Pierre Bourdieu, que se publicó en el número 101 de la revista October en el año 2002, en el que reflexiona sobre los ritos de las instituciones, volviendo otra vez sobre el impresionante libro La distinción, y sobre el análisis reflexivo de Bourdieu y sobre su
categoría de hábitus y también sobre la reflexividad como condición de verdad de toda práctica artística. El siguiente texto se titula ¿Por qué me hace llorar?, la obra de Fred Sandback, que comienza con una cita de André Green que dice que el lenguaje sin afecto es un lenguaje muerto y el afecto sin lenguaje es incomunicable. El lenguaje se sitúa entre el llanto y el silencio. A menudo el silencio hace audible el llanto del dolor psíquico y por detrás del llanto la llamada del silencio es como un consuelo. Este texto fue escrito para las conferencias Artists on Artists de la Dear Foundation y se presentó el 25 de octubre del año 2004 y en él habla de la fascinación que tiene por la obra de Sol LeWitt y también por la obra de Bouguereau y por la obra de Fred Sandbeck, y también da cuenta de la visita que hizo al día Beacon y cómo no fue la primera vez que lloró en un museo de arte. Es como si sufriera el síndrome de Stendhal, ¿no? Aquel síndrome de Stendhal que lo acuñó, según dice la psicoanalista Graziella Mangheri, para describir los síntomas que padecen muchos de los turistas visitantes de la ciudad, particularmente de Florencia, que en ocasiones tienen que ponerse incluso bajo atención psicológica. El nombre lo inspiró el relato que hace Stendhal de su visita a la Basílica de la Santa Croce en el año 1817 y en el que menciona sensaciones celestiales e impresión de éxtasis seguidas de palpitaciones. ¿Qué es, se pregunta Andrea Fraser, lo que le hizo llorar cuando vio la obra de Fred Sandbeck? O también por qué se echó a llorar cuando en una ocasión contempló el Vir Heroicus Sublimis de Barnett Newman. Es decir, ¿por qué surgen ahí las lágrimas? Escribiendo en un contexto muy diferente, Lacan vinculaba el llanto del bebé con la más antigua de las demandas, la demanda de una presencia o de una ausencia que contribuye ya al otro como provisto del privilegio de satisfacer las necesidades, es decir, del poder de privarlas de lo único con que se satisfacen. Para Lacan, el llanto es primordialmente lingüístico. Green señala, hablando sobre la función de las lágrimas, que comienza de forma muy parecida cuando el niño llora, cuando la madre lo deja. El llorante llora, dice Green porque no ve a la persona u objeto que ha perdido y debe aceptar gradualmente el hecho de que su mirar es en vano. El ojo es el objeto sensorial más importante al establecer una pérdida. Las lágrimas, dice Sigmund Freud, son la secreción humana que está considerada como la más limpia, pero también tienen que ver con la sombra del objeto que cae sobre el yo, es decir, con la sensación y con la impresión causada por el duelo y la melancolía. Pensar las lágrimas es para Andrea Fraser una cuestión que tiene que ver con la localización de la experiencia estética, es decir, qué clase de experiencia estética es la que puede producir, por ejemplo, la crítica institucional. Es decir, qué clase de experiencia estética y de emoción puede producir un museo como el día Beacon cuando lo visitamos un domingo. Es decir, por qué las obras de los cables y los cordones de colores acrílicos de Fred Sandbeck pueden llevarle a alguien a la emoción de las lágrimas. La obra de Sandbeck, dice Andrea Fraser, es un arte de la ausencia, un arte que apenas es visible. Podría hablar del ojo decepcionado, que añora ver lo que no está, del ojo traumatizado por la pérdida, que se apacigua con las lágrimas. Pero ¿sería semejante experiencia, se pregunta esta artista, una experiencia estética? ¿Y por qué iba yo a encontrar una pérdida o el recuerdo de una pérdida en esos vacíos visuales? ¿Qué clase de presencia haría que para mí existieran como vacíos? Ahí plantea una reflexión sobre la facultad de criticar y dice que como estudiosa de la obra de Bourdieu está convencida desde hace tiempo de que la disposición a buscar experiencias estéticas en las obras de arte o en las instituciones que albergan esas obras y la capacidad de tener estas experiencias están determinadas socialmente.
dependen, por tanto, de unas competencias adquiridas, bien a través del aprendizaje implícito que supone la exposición al arte en el hogar, bien de un aprendizaje más explícito en las instituciones educativas y culturales, un aprendizaje que a su vez exige de una disposición a conocer y aceptar la legitimidad de tales instituciones y a aspirar a las capacidades que demandan y a las experiencias que ofrecen. El arte moderno comenzó a demandar categóricamente, según Pierre Bourdieu, una atención a la forma que el arte anterior solo demandaba condicionalmente. El arte moderno comenzó, en efecto, dice en la página 259 de este libro, a exigir del espectador que reprodujese en su percepción de la obra de arte la operación primaria mediante la cual se había producido la obra. Cada vez más, a medida que los artistas repudiaban las aptitudes artesanales que históricamente habían definido la competencia artística, un proceso denominado descapacitación, que ha estado fuertemente asociado al minimalismo, la operación primaria de producción estética se volvió casi inseparable de la operación de la percepción estética, esto es, de percibir estéticamente una forma o un objeto. La obra de arte se convirtió, en cierto sentido, en la objetualización de esa percepción estética en una forma cada vez más depurada. La definición bourdieuiana del arte podría resumirse así: algo es arte si existe para unos discursos y unas prácticas que lo reconocen y pueden apropiárselo como arte. Por lo tanto, hablando sociológicamente, el arte no puede existir fuera del campo del arte. El museo no es así un mecanismo para la institucionalización del arte. El museo es una forma institucional del arte, de percepción estética y de práctica estética. El museo es una institución hecha arte. El llamado outsider art, dice en la página 359, la cultura popular y vernácula, pueden originarse en efecto fuera del campo del arte, pero tan pronto como entran en el campo artístico, no solamente físicamente expuesto en los museos, sino discursivamente como objeto de reconocimiento y percepción estética, deja de estar fuera. Su incorporación, lejos de cuestionar las fronteras del arte y las jerarquías de la cultura, sirve más bien para expandirlas y acreditarlas. Todos somos, vuelve a insistir Andrea Fraser, aquí miembros de campos culturales. Cada uno de nosotros lleva su institución en el interior. Hay un museo ahí, dentro de nosotros, dentro de mí, con sus columnas corintias, su gran escalinata y su entreplanta. Hay, dice muy gráficamente, un sistema de organización, el modo en el que veo las cosas. Hay objetos e imágenes, hay textos y voces que explican. Hay también un archivo que contiene mis recuerdos y un sótano donde guardo las cosas que no quiero mostrar. La crítica institucional tiene la estructura de la melancolía. Tendremos que recordar, como hace Andrea Fraser, la cita de Duelo y Melancolía: la sombra del objeto cayó sobre el yo, quien en lo sucesivo puede ser juzgado por una instancia particular como un objeto abandonado. Pero ¿qué es ese objeto amado y abandonado? Y esa es, para Andrea Fraser, como subraya, su mayor dificultad. Yo creo, dice, que el arte no puede existir fuera del campo del arte. Sin embargo, al mismo tiempo que sostengo esa creencia, pienso que de alguna manera el arte no puede existir dentro del campo del arte. Debe ser el arte, en este sentido, lo que he perdido. Y esta es la actitud de su anómala melancolía. Pero ¿qué podría ser ese arte que no puede existir dentro del campo del arte, que es el único lugar donde el arte puede existir? Y dice que esa pregunta en el fondo le da miedo, porque le da miedo su metafísica. Me da miedo, dice, la irreductibilidad de la pérdida a la que conduce, me da miedo el reclamo del esencialismo que lleva lejos de esa pérdida. ¿Y qué explicación se puede dar? Hay dos frases monumentales de la distinción en la que Bourdieu describe la diferencia entre la cultura legítima de las sociedades divididas en clases y la cultura de las sociedades poco o nada diferenciadas. Sin duda hay que pensar ese mundo de la cultura y ese mundo de jerarquías como un mundo que hoy está, en todos los sentidos, en ruinas. Andrea Fraser, como he subrayado, no cree que el arte pueda existir fuera del campo del arte, pero también hay una imposibilidad para que exista en la forma en la que se encuentra el arte articulado. Hannah Segal fue tal vez quien, por vez primera, aplicó la teoría de Melanie Klein de la posición depresiva, lo que Klein llamó melancolía in statu nascendi, al arte.
En un texto de 1952 titulado A Psychoanalytical Approach to Aesthetics, Segal defendió que la obra de arte es como el trabajo del duelo, un proceso de reelaboración de la culpa melancólica y de las ansiedades asociadas a la pérdida real o fantaseada mediante esfuerzos encaminados a reparar, restablecer o recrear objetos de amor perdido. La contienda que se produce en el proceso de la melancolía, la contienda resultante que se libra en el interior del sujeto no hace sino acrecentar la culpa y la ansiedad y deja en ruinas el mundo interior del melancólico. El trabajo del duelo consiste en recomponer ese mundo. Segal escribe que toda creación es en realidad una recreación de un objeto antes amado y entero, pero ahora perdido y en ruinas, de un mundo interior y un yo arruinados. Cuando el mundo dentro de nosotros está destruido, cuando está muerto y falto de amor, cuando nuestros seres queridos están en pedazos y nosotros desesperados y desvalidos, entonces es cuando debemos rehacer nuestro mundo de nuevo, reconectar las piezas, insuflar vida en los fragmentos muertos, esto es, recrear la vida. Sin duda, tenemos que pensar, como hace aquí en este excelente texto Andrea Fraser, estos objetos en sombra, porque finalmente lo que está haciendo Andrea Fraser es pensar el arte como una especie de tragedia, una tragedia clásica en la que el héroe comete un crimen, pero en realidad comete un crimen al que estaba predestinado, es decir, estaba empujado antes de cometerlo. Es un crimen del que él es, en todos los sentidos, inocente. La crítica institucional, apunta Fraser, es para ella una tragedia, aunque tiende a representarla como una farsa, podría decirse casi en el sentido marxista, primero como tragedia, luego como farsa. La obra de Franz Sanzbeck le emociona a Fraser, tal vez porque encarna el arte de la imposibilidad, no de la ilusión, sino el arte imposible del presente. Y sobre todo habla de ese lugar que existe como ilusión, realidad y fantasía, pero que es lo que llamaba Winnicott un espacio transicional, en el que la pérdida se puede renegociar con la recreación y la reparación de las cosas. Y tal vez tiene que ver con un arte de objetos sin sombra, y añadiríamos nosotros, sin sombra y acaso pendiente de su melancolía. El siguiente texto se titula Psicoanálisis o Socianálisis y es un ensayo que se publicó originalmente en el año 2007 en la revista Texte zur Kunst en el número 17 de las páginas 76 a la 93 y en él de nuevo vuelve a plantear una reflexión sobre Bourdieu y el psicoanálisis y sobre la negación, la denegación y la psicogénesis y la sociogénesis, en el que retoma la idea de Freud del yo como una sedimentación de investiduras de objetos e identificaciones que contiene historias y elecciones de objetos y también retoma las posiciones de Melanie Klein en su Early Analysis del año 1923 sobre el deseo de penetrar en el cuerpo de la madre e investigarlo de nuevo y también la cuestión de los objetos de investidura, de la catexis y también vuelve sobre la cuestión de Bourdieu del habitus y en las meditaciones pascalianas de Pierre Bourdieu sobre la disposición expositiva y sobre la exposición como un juego peligroso de apertura en el mundo. En la página 277, hablando de los modelos de socialización, retoma también a Lacan y al informe de Roma, donde Lacan se aproxima más que en ningún otro lugar a una identificación del objeto del deseo, señalando allí Lacan que el deseo del hombre encuentra su sentido en el deseo del otro, no tanto porque el otro detenta las llaves del objeto deseado, sino porque su primer objeto es ser reconocido por el otro. Eso tiene que ver con las dinámicas de los campos y la lógica de las homologías y sobre todo con cómo articular hoy o cómo articular desde el arte un socioanálisis
que puede verse también como una contraparte del propio proceso o las dinámicas psicoanalíticas, y sobre todo para pensar las represiones o sobre todo esta oscilación entre psicoanálisis o socioanálisis, que es algo en lo que se debate la propia Andrea Fraser. El siguiente texto es un texto que se titula Performance o Enactment, que es un texto del año 2010 que presentó en el Symposium This Sentence is Now Being Performed. Esta sentencia está ahora performada, en el que plantea la cuestión del problema del performance y de lo performativo, sobre todo recordando cómo el término de lo performativo es un término que surge en la lingüística, en el texto del año 1962 de Austin, How to Do Things with Words, cómo hacer cosas con palabras. En su opinión, dice Andrea Fraser, el término performativo se ha convertido en una especie, dice, de camuflaje o señuelo, una distracción o diversión, como las que se emplean para perfeccionar un juego de manos, dándole un nombre a algo, pero solo a fin de poder alejarlo, escamotearlo y contenerlo. Por ello, trata de retomar la cuestión de lo performativo desde la noción de enactment en el psicoanálisis. Ese término enactment que ha sido traducido como escenificación, puesta en escena o puesta en acto. En la teoría psicoanalítica el concepto de enactment surgió de la conciliación, nos recuerda, entre las nociones de transferencia y el acting out, el paso al acto. Si Austin teorizó sobre cómo hacemos cosas con palabras, el psicoanálisis desarrolló, en cambio, una técnica para hacer cosas sin acciones. Por eso le interesa este paso de performance a enactment, porque siempre estamos poniéndonos en escena, y sobre todo para pensar en qué medida somos performers o también cómo nos articulamos en la propia dinámica de nuestras vidas. El siguiente texto se titula La autonomía y sus contradicciones, y es el último de los textos de este libro. Apareció en Open Cahiers on Art and the Public Domain en el año 2012, y aquí vuelve a plantear la cuestión de la autonomía artística y la disposición estética de la mano de Bourdieu. Así nos recuerda que lo privativo de los campos culturales, tal como se han desarrollado en Occidente, es, según el análisis de Bourdieu, su tendencia no solo a excluir, sino también a negar e incluso a invertir de manera específica los valores económicos. Hay que hacer una revisión, plantea Fraser, de la crítica de la autonomía artística, que es algo que en distintos textos de este libro aparece, y pensar la práctica crítica, la negación y la dimensión psicológica de la autonomía desde una perspectiva, dice en la página 301, histórica y discursiva. La práctica crítica del arte es impensable sin disponer al menos de una forma de autonomía. Y esta cuestión de la autonomía del arte no excluye, evidentemente, una reflexión sobre su determinación económica. Este vínculo se aprecia muy claramente en el distanciamiento como rasgo básico, tanto, dice, de la disposición estética en forma de desprendimiento, como de las prácticas críticas del arte en la operación de extrañamiento que puede hallarse en casi todas las estrategias críticas. ¿Es posible, se pregunta, distinguir en la práctica entre negación defensiva y negación crítica? ¿Puede haber un distanciamiento crítico que no sea también un rechazo defensivo? La sustitución del término crítica por el de análisis, o por lo menos preconizar la necesidad de ir un paso más allá de la crítica, pueden ser cuestiones importantes. Si la crítica, dice, es un momento de negación defensiva que, sin embargo, permite que una idea reprimida se abra camino hasta la conciencia, pero solo escindida y repudiada, entonces, dice, es necesario un segundo paso que permita el reconocimiento y la reincorporación de esa idea y nuestra conexión afectiva con ella. A este segundo paso podríamos llamarlo análisis, y espero que él nos saque por fin de la reproducción y expansión de las contradicciones en las que el arte parece estar atrapado. En las perspectivas psicoanalíticas basadas en los trabajos de Klein y Wilfred Bion y la teoría de las relaciones de objetos, la autonomía destaca como una fantasía inconsciente de agencia ligada muchas veces a la omnipotencia infantil. El libro termina dándole vueltas a las perspectivas apuntadas por Winnicott
sobre las construcciones de autonomía y pensando en ella los rechazos estéticos de la dependencia y los determinismos, y planteando también la pregunta de si es posible considerar las construcciones de la autonomía artística como un espacio transicional a través del cual el trauma potencial representado por el mundo preexistente y sobredeterminante puede ser negociado en un proceso de desarrollo y transformación potencial. Dice en el último párrafo que desde estas perspectivas la autonomía y la agencia transformativa solamente pueden desarrollarse aceptando la dependencia y los determinismos, es decir, con la capacidad de tolerar la ansiedad provocada por la dependencia y con una relajación de los mecanismos defensivos que empleamos para sobrellevar esa ansiedad, para sanar el enorme insulto a nuestro narcisismo que es el mundo persistente y para diferir la difícil tarea, muchas veces dolorosa y realizable solo en pequeña medida, de introducir cambios en nuestras realidades psíquica y social. Y me gustaría, termina diciendo Andrea Fraser, suponer que esta forma de autonomía nos permitiría asimismo escapar de las homologías cómplices con el privilegio económico y el poder no tan mágico de la burguesía adulta. Como digo, un libro excelente, un libro magnífico de Andrea Fraser, de la crítica institucional a la institución de la crítica, publicado en la editorial Siglo XXI, con prólogo, con introducción del curador, crítico y profesor Cuauhtémoc Medina, y como digo, uno de los grandes libros de práctica crítica y de institución de la crítica y de revisión también de la crítica institucional, muy útil para todos aquellos que os interesen las teorías artísticas contemporáneas, en este caso de la mano de una artista extremadamente lúcida.